miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Cante con gozo toda la tierra, ven al Señor con gratitud, entra en su presencia con cantos, su gracia eterna nos salvó. Él es nuestro Dios, digno de honor, somos su pueblo, su creación. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz. Ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo. Ven, ven, su amor no tiene fin. Su fidelidad es para siempre, su gracia nunca fallará. De generación a generación, su bondad siempre permanecerá. Él es nuestro Rey, digno de honor, su misericordia no fallará. Always best held you, I knew you all my love, my love sings praise. Buenas noches, amados hermanos, sean bienvenidos a su canal Celebrando al Rey. Agradezco su interés, agradezco también el tiempo que invierten conectándose todos los miércoles para que sean edificados, mis hermanos. Es muy necesario ser instruidos en estos tiempos de tanta tribulación. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Entonces es necesario ser edificados, hermanos. Bueno, también quiero invitarles, amados hermanos, que compartan estos videos, que compartan estas enseñanzas con familiares, con amistades, para que ellos puedan también ser edificados, también puedan ser alcanzados por Cristo. Dice la palabra que medicina para el alma es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, vamos a compartir, hermanos. Bueno, y también quiero agradecer, hermanitos, a nuestros amados pastores Rafael y Talía Rubalcaba por la confianza que depositan en mí para poder yo transmitir, la palabra de Dios, para poder compartirla, hermanos. También quiero agradecer desde luego a Dios por este honor que me concede, que yo pueda ser en manos de Dios un instrumento para que podamos ser edificados juntamente, hermanos. Bueno, también pues quiero agradecer al hermano Jonah por la producción, por el tiempo que invierte para producir estos videos y también pueden llegar a todos ustedes, hermanos. Bueno, que Dios bendiga la obra de sus manos. Bueno, hermanos, pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Hemos iniciado hace unas semanas con este discipulado
que lleva por título Los atributos de Dios. Y el atributo que hoy vamos a ver en esta noche se llama la santidad de Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Si me acompañan, si les es posible, cerramos nuestros ojitos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche gracias te doy, Señor, porque me permites reunirme juntamente con mis hermanos, Padre, para escudriñar tu palabra, para ser edificados, Señor, para conocer más de ti, Señor, y alcanzar esa estatura de varón perfecto, Padre. Yo te pido, Padre, que sensibilice nuestros oídos espirituales, Padre, que tu palabra pueda llegar a ellos, Padre, y nunca vuelva vacía, mi Señor. Úsame como un vaso útil tuyo, Padre, para que sea tu palabra a través del Espíritu Santo y pueda llegar a todos ellos, Padre. Te damos las gracias, Padre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar el atributo que veremos hoy, la santidad de Dios. Es muy importante saber de estos atributos, ¿verdad? Conocer quién es nuestro Padre. Y la santidad, amados hermanos, es el atributo único y esencial de Dios en el que destaca su pureza. Dios, quien es independiente, pues no depende de otros, goza de autonomía y de libertad. Él es infinito, así lo dice su palabra, no tiene fin, no tiene límite, e inmutable, no puede alterarse ni modificarse, dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. A Él, la Escritura, la Biblia, amado hermano, lo menciona que solo Él es santo, porque en Él, en su sola persona, amados hermanos, reside la suma de toda la excelencia moral. Apocalipsis 15, verso 4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados hermanos, el apóstol Juan define este atributo, la santidad de Dios, como una característica única. Menciona que solo Dios es santo y nadie más, y esto nos habla de una pureza absoluta e inigualable. La santidad de Dios, amados hermanos, muestra que Dios es puro y tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a su presencia en su estado natural. No es posible para ningún humano. De ahí esa famosa expresión bíblica que se encuentra en el texto de 1 de Timoteo 6:16, usada también en una canción muy famosa que lleva por nombre Luz Inaccesible. En 1 de Juan capítulo 1, verso 5, dice que Dios es luz. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios, amados hermanos, no existe tinieblas que simbolizan el pecado. No existe la mentira, no existe la ignorancia espiritual o la falsedad. En Él, amados hermanos, no hay tinieblas que representen una condición de muerte o desesperanza. En contraste con la luz que simboliza a Dios como la verdad, la santidad y la salvación. Esa luz representa a Dios. La pureza inigualable de la santidad de Dios es manifiesta a todos nosotros. Primeramente, amados hermanos, se manifiesta por medio de sus obras, porque todo lo que Dios crea es bueno y es perfecto, contrario a lo que dice la sociedad en algunas ocasiones, que la creación de Dios no es tan perfecta. Salmo 145, verso 17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Habla de una misericordia, y la misericordia de Dios siempre es buena y es perfecta. Dios creó todo el universo, el mundo y todo lo que habita en él. Según el libro de Génesis, lo hizo en 6 días, usando el séptimo día para descansar. El apóstol Pablo menciona en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16, que todo fue creado por Él y para Él.
En este texto, amados hermanos, nos enseña que todo el universo fue hecho por Dios y tiene un propósito: darle la gloria a Él. Como ejemplo, amados hermanos, pensemos en una obra de arte. El artista crea la pintura por su inspiración propia y lo hace para mostrar su talento, para que a ese artista lo admiren, para que ese artista lo elogien. Así, con la creación de Dios, todo el universo existe para reflejar la grandeza de su Creador, para que todos admiremos la obra de un Dios santo. La segunda manifestación, amados hermanos, de la santidad de Dios, la encontramos en su ley. Así es, hermanos, la ley es un reflejo muy claro de su santidad, porque en esta ley, amados hermanos, nos prohíbe a sus hijos el pecado en todas sus formas. No es agrado de Dios que nosotros pequemos. Romanos capítulo 7, verso 12, si me acompañan, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amados hermanos, la ley de Dios es la revelación de su voluntad, de su santidad y de su amor. Funciona como una guía moral para todos nosotros, para vivir rectamente. Si alguna vez tienes alguna duda de qué hacer y cómo hacer, pues consulta la Biblia. Ahí está qué es lo que tú tienes que hacer para vivir rectamente. Mis hermanos, esta ley, que es manifestación de la santidad de Dios, se resume en los 10 mandamientos que los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, y que tiempo más adelante, años más adelante, fueron sintetizados por nuestro Señor Jesucristo en 2 grandes mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 grandes mandamientos, amados hermanos? Es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, amados hermanos, el que ama a Dios no le hará daño a su prójimo, ni se hará daño a sí mismo. Esta es una manifestación de Dios, hermanos, la ley de Dios. Y la tercera y última, y no menos importante, manifestación de la santidad de Dios es en la cruz. Amados hermanos, la crucifixión de Cristo revela el aborrecimiento de Dios hacia el pecado, mostrando la gravedad de éste. Dios castiga el pecado, mis amados hermanos, y la muerte de Cristo es la máxima expresión de su santidad. La santidad de Dios significa que Él es totalmente puro, perfecto y separado del pecado. En Él no hay mancha alguna, hermanos. Su naturaleza santa, la naturaleza santa de Dios, no puede tolerar la maldad, lo que crea una distancia entre Dios sin mancha y la humanidad imperfecta, pero imperfecta por su pecado, imperfecta por el pecado, hermanos. En Corintios 6, verso 14, el apóstol Pablo, amados hermanos, nos enseña la separación entre el bien y el mal, representando entre la luz y las tinieblas, que no pueden estar juntas. Y hoy en día, amados hermanos, podemos acercarnos a Dios con confianza y libertad, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias al sacrificio que hizo en la cruz. Gracias a ese sacrificio, amados hermanos, ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos acudir a lugares lejanos para hablar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Por amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para tomar un lugar en la cruz que a nosotros nos correspondía. Y así fueron pagados todos nuestros pecados a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, si me acompaña, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados hermanos, es tan notorio. No es porque nosotros lo hayamos amado primero, no es porque nosotros merezcamos ese amor, no es porque nosotros seamos únicos y especiales para merecer ese amor, es porque nuestro Dios Santo nos amó primero, y en eso consiste el verdadero amor. Amados hermanos, ahora yo hago esta pregunta, les hago esta pregunta y me hago esta pregunta. En respuesta a ese amor de nuestro Dios Santo, ¿amas a Dios? Como respuesta a ese amor que ese Dios Santo nos tiene, ¿amas a Dios? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Es decir, amados hermanos, aquí Jesucristo nos está diciendo que hará casa con nosotros por ese amor recíproco que recibe, porque no seremos ajenos para el Padre, amados hermanos, porque Él nos conocerá. Y para nosotros lo más importante, amados hermanos, para todos nosotros será hacer la voluntad del Padre. Y hacer su voluntad para todos nosotros no es por si somos salvos, hermanos. No haremos su voluntad porque somos salvos o para ser salvos, sino porque nos deleitamos haciendo lo que más le agrada a nuestro Padre, haciendo su voluntad. Y esto solo sucederá, amados hermanos, si hemos tenido realmente una verdadera experiencia con Dios. Solo si realmente, amados hermanos, hemos nacido de nuevo. Cristianos transformados, o que van en camino a ser transformados por el Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, amados hermanos, sino por el Espíritu Santo. Cristianos que buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Leyendo la Escritura para saber cuál es la voluntad de Dios y qué hacer cuando hacemos algo incorrecto también, porque en ocasiones llegamos a pecar. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué hacer en esos momentos? Hacer la voluntad de Dios no es una carga. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Ven cómo menciona que hacer la voluntad de Dios no es una carga? Así debería ser para todos nosotros. Amados hermanos, tenemos un Dios que es santo y es nuestro Padre. Así lo decimos. Cuando oramos, así le llamamos Padre, al cual todos tenemos como Padre. Entonces, si lo tenemos como Padre, amados hermanos, todos nosotros lo tenemos que respetar. Dios, que es santo, tiene un gran conflicto con el pecado, ya lo estamos viendo. Y por no entender esto, amados hermanos, podemos llegar a pensar que tenemos un Padre solapador, un Padre, por decirlo así, alcahuete, y no es así. Y hacemos de la gracia, amados hermanos, como un permiso para pecar deliberadamente, no tomando en cuenta, hermanos, la verdadera gravedad del pecado. Como hijos de Dios tenemos que respetar a Dios. Ahora, mis amados hermanos, me hago y les hago la pregunta: ¿dónde está ese respeto que le debemos a Dios, a ese Dios santo que le llamamos Padre? ¿Dónde está ese respeto? Dice la Escritura en Malaquías capítulo 1, verso 6, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está esa honra, amados hermanos, que por amor los hijos le deben a sus padres?
Y te puedes estar pensando, hermanos, te puedes estar preguntando, ¿y cómo honrar a Dios? Amados hermanos, respetándolo. Esa es la mejor manera de honrar a Dios, que como hijos respetemos a nuestro Padre. Ejemplo, yo quisiera que como padre mis hijos me honraran respetándome, pero que ese respeto fuera por amor y no por temor. Yo creo que eso es lo que desea nuestro Padre Celestial de cada uno de nosotros. La manifestación de la santidad de Dios a través de la cruz es una muestra de la gravedad del pecado, hermanos, y que no lo tomamos muy en serio. Lamentablemente, su naturaleza santa no puede tolerar la maldad. Amados hermanos, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Dice la palabra de Dios que Dios es un fuego consumidor y ese Dios todo lo observa. Nadie puede engañar a Dios. Dios escudriña nuestras mentes, así lo dice la palabra, nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestros corazones, amados hermanos. La más mínima intención de pecar que exista en nuestro corazón y en nuestra mente, Dios ya la conoce. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, ¿por qué minimizamos las consecuencias del pecado? Y aquí es muy claro lo que dice Romanos, la paga del pecado es muerte. ¿Nunca se ha preguntado por qué no le tomamos ese verdadero significado de muerte? ¿Por qué no le tomamos ese verdadero significado al pecado? Porque creemos que hay pecados grandes, hay pecados pequeños. No, hermanos. Ante Dios no hay pecados ni más chicos ni más grandes. El pecado es pecado. No sé si alguna vez se ha preguntado por qué. El pecado, amados hermanos, tiene esa singularidad. Todos se parecen, vaya. No hay pecado ni grande ni chico. La singularidad es que todos tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo, de pecar o no pecar. Todos tienen la opción de mentir o no mentir. Todos tienen la opción de robar o no robar. Todos tienen la opción de adulterar o no adulterar. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos pensar que hay pecados grandes y hay pecados pequeños? Todos son lo mismo. Ante Dios, nosotros tuvimos la opción de pecar o no pecar. Entonces, el pecado es pecado. Pero también, amados hermanos, porque muchas veces al pensar en el sacrificio de Jesús, se puede caer desgraciadamente, hermanos, en la trampa de verlo como un evento distante. Se minimiza la seriedad de lo que realmente implica todo lo que llevó en la cruz. Lo minimizamos. Jesucristo murió en la cruz. Gracias Dios. Y hasta ahí. Al no ser nuestra vida, amados hermanos, o la de un familiar o la de alguien cercano que sufrió, es fácil desestimar el peso del sacrificio. No se siente el dolor y la pérdida de manera personal. Pues como no es nuestra vida, como no es la vida de un familiar, no tiene ese mismo peso, no tiene ese mismo dolor. La infinita gracia fue el Hijo de Dios, de nuestro Dios Santo, hermanos, quien pagó el precio por el pecado de todos nosotros. Y en lugar de generar en nosotros, hermanos, en lugar de generar en nuestros corazones una respuesta de gratitud, a muchos le lleva la complacencia, así como que gracias Dios y yo sigo pecando. Para muchas personas el concepto del sacrificio y redención puede parecer anticuado o irrelevante. Para mucha sociedad así lo ve, hermanos, lo que lleva a una falta de aprecio por la verdadera importancia de la cruz. No seamos ingratos, hermanos. Nosotros como hijos de Dios
no seamos ingratos y no veamos así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, que reflexionemos sobre la profundidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, y preguntarnos cómo nos afectaría si fuera alguien cercano a nosotros, o inclusive si fuéramos nosotros los que tuviéramos que ser humillados, azotados, crucificados, que fuera nuestra sangre la que se derramara en esa cruz por consecuencia de nuestros pecados. Tal vez ahí, amados hermanos, la perspectiva cambiaría, ¿verdad? Pues como ya es vida, como ya es la de un familiar, pues bueno, ahí sí la pienso mejor antes de cometer un pecado, ¿verdad? Todo esto fue posible porque tenemos a un Dios santo que nos compró con un precio de sangre. La santidad de Dios, amados hermanos, exige que nos acerquemos a Él con reverencia, como lo dice en el libro de Salmos capítulo 99, verso 5, si me acompaña. Dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies, Él es santo. Amados hermanos, así es como tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. La santidad de Dios, amados hermanos, requiere de los creyentes, de todos nosotros, de sus hijos, un llamado para vivir en conformidad a la naturaleza de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? El atributo de hoy es la santidad de Dios. Esa es su naturaleza, singular y única en Dios, santo, y requiere hijos santos. Si me acompañan, Primera de Pedro capítulo 1, verso 16, dice: porque escrito está, sed santos. Bueno, aquí, amados hermanos, quiero invitarlos a que en lugar de decir sed santos, no se mencione su nombre. Voy a dar un ejemplo. Oscar, sed santo. Erika, sed santo. O sea, diga su nombre. Entonces diríamos: porque Cristo está, Oscar, sed santos, porque yo soy santo. Esto nos dice nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice Dios. Este es el deseo de Dios, que seamos santos. La santidad de Dios, amados hermanos, es su atributo más destacado, que resalta su pureza y perfección, su naturaleza santa. Se manifiesta primeramente en sus obras, en su ley y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y todo por qué? Porque Dios nos amó primero antes que nosotros lo amáramos. Dice la palabra que Él amó lo vil y lo menospreciado, lo ruin. Eso amó Dios. Al entender su santidad, amados hermanos, somos llamados a acercarnos a Él con reverencia, honrándolo con respeto y a vivir vidas santas. Eso es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. Por eso entregó su vida en la cruz. Ese es el deseo del Padre, tener hijos santos. Bueno, hermanos, pues hasta aquí con esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación como lo es para mi vida. Y bueno, pues vamos a cerrar este tiempo. Vamos a orar. Los invito, amados hermanos, a cerrar sus ojitos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos escudriñar tu escritura, Señor, y encontrar cuál es el deseo para tus hijos. Gracias porque eres un Dios santo y buscas de nosotros esa santidad, Padre. Muchas gracias, Padre, porque pues no tomas en cuenta nuestros pecados, Señor. Perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor Jesucristo, porque abogado tenemos para con el Padre. Muchas gracias. También en esta hora, Padre, te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que haga un rema a nuestros corazones, Padre, para que seamos transformados y alcancemos la estatura del varón perfecto. Muchas gracias, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por conectarse.
Lo invito a que no lo deje de hacer, que se conecte la siguiente semana para conocer un atributo más de nuestro Señor, el cual será la bondad de Dios. Muy interesante. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendice. Buenas noches. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar.